historia te abraces y te quieras mucho. Poder perdonar esos tiempos pasados. Que conectes tu esencia y que mires al mundo. Para así persistir y seguir caminando. Tu camino, tu fuerza, las caídas, la esencia, la debilidad que nos hace humanos. Una historia que se da, una historia por contar. Libera, libera, libera y abraza el pasado que ya fue. Libera, libera, libera. Cuéntate otra vez. ¿Cuál es tu historia? Abre tus alas con amor y pasión. No tengas miedo a volar. Vuela alto y verás que encontrarás historias que te llenarán de inspiración. Si no vas nunca, nunca lo sabrás. Libera, libera, libera y abraza el pasado que ya fue. Libera, libera, libera. Cuéntate otra vez. Libera, libera, libera. Cuéntate otra vez. ¿Cuál es tu historia? Libera, libera, libera y abraza el pasado que ya fue. Libera, libera, libera. Cuéntate otra vez. ¿Cuál es tu historia? Abre tus alas. Libera, libera. Buenos días, qué gusto estar reunido con un grupo tan especial, esta sala llena, además llena de mujeres elegantísimas, que no hay nada que envidiarle al Hey Festival de Cartagena, las caleñas, las mujeres más elegantes de Colombia y más bellas. Y estamos aquí por una ocasión maravillosa y es no hablar de un libro, sino de muchos libros, de una gran historia, de un storytelling. Mi nombre es Paola Guevara, yo soy escritora, periodista y dirijo la Feria Internacional del Libro de Cali, que es de todos ustedes y que este año compartiremos espacio con el COP16 en octubre. Así que Cali va a ser eje, va a tener los ojos del mundo encima, entonces vamos a tener un octubre extraordinario, esperemos todos. Y allá obviamente esperamos a Adriana, que ya ha estado y que va a volver. Totalmente, claro que sí. Bueno, pues un saludo para tu público. Bueno, primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Caras que no veía hace rato, caras que veo muchísimo, cada 8 días yo creo que nos vemos. Muy rico, de verdad que gracias por el apoyo, porque ya son muchos años de estar en esta historia, como dijo Paola, no va a ser un solo libro, son 4 libros en este momento, esa ha sido como la trayectoria. En proyecto también vienen otros libros y hoy vamos a enfocarnos en la histeria, pero también vamos a hablar de historias, así que Paola,
Entre historias e histerias estaremos hoy. Lo dices muy bien. Empezamos con la historia y con tu profesión, que eres ingeniera. ¿Cómo termina una ingeniera? Aunque la palabra ingeniería pues incluye la palabra ingenio, ¿no? Pero ¿cómo pasaste del mundo de la ingeniería que uno imagina como algo cuadriculado, como algo numérico, como algo de proyecciones de cálculos, a el universo de contar historias? Los ingenieros también sabemos contar historias, definitivamente. Y esa frase no me la inventé yo. Imagínense, yo estaba en las malqueridas redes sociales y alguien en LinkedIn me escribió, por supuesto al principio yo como que me asusté y ya empecé a tener una conversación con esta persona, se llama Juan Carlos, es una persona que tiene una serie de situaciones personales, bueno, no enfermedades, pero bueno, de varias condiciones, y él es Asperger y además tiene un retraso, tiene estrabismo, y hoy en día es un comunicador social, estudió comunicación, se graduó como comunicador, es increíble, de verdad que para mí este ha sido una belleza de encuentro, y él empezó a escribirme y a escribirme, obviamente ansiosamente por toda su condición, y me dijo que lo que más le había llamado la atención era que como yo, siendo ingeniera, él me buscó, mejor dicho, me tenía leída, cómo había terminado contando historias. Y me encantó, porque sí, los ingenieros también sabemos contar historias, y la razón mía es porque, como tú lo dijiste, la ingeniería tiene una amplia área de trabajo, no solamente estamos tan cuadriculados, aunque sí, el ingeniero pues tiene esta parte ingeniero, mi esposo es ingeniero, mi cuñado también es ingeniero, y pues digamos los hombres también a veces se van por áreas más cuadriculadas, por llamarlo de una manera. Yo trabajé en mercadeo, mercadeo definitivamente tiene esta creatividad, este ingenio, y voy más bien en el camino del storytelling, y el storytelling es precisamente un mundo que empieza en el mercadeo, o sea que sí va como parte de todo esto en lo que estoy ahora. Bueno, y empecemos por este libro que ya todos conocen y seguramente tienen en su casa. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia de cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia de cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Nace en el 2011 por una idea de ayudar a dos personas y así empezó. Por aquí están personas familiares muy cercanas de la que estuvo conmigo en ese momento, en el 2011, cuando empezamos, y fue un trabajo muy bonito. Empezamos a trabajar en querer como contestarle a muchas personas precisamente cuál es su historia. Pero cuando uno le preguntan cuál es su historia, uno se imagina, y a mí me han dicho, no, pues yo para poder contar mi historia necesito 5 libros. Y la idea del libro, cuando yo también lo tengo en inglés, que es What's Your Story, la idea de mi libro, de cuál es tu historia, es cuál es tu historia hoy. Que eso es storytelling precisamente. Y es esa historia que tú cuentas el día de hoy. Así empecé en ese momento, en el 2011, a irme metiendo en este mundo de las historias poco a poco, y pues después de abrir esa llave, Paola, ya fue imposible cerrarla, empezó la llave abierta de las historias y por eso empecé con todo este camino. Eso es algo muy común cuando uno entrevista autores, y yo he entrevistado muchos. A veces después del primer libro ya no hay forma de parar. Ese libro abre caminos, abre cadenas, tienen que abandonar el empleo, es decir, cuidado, Sí, tengan cuidado. Es verdad. Los libros son un camino maravilloso porque se sabe dónde empieza pero no dónde termina. Aquí vemos el largo recorrido. Y además es un libro intervenible, es un libro que la gente puede rayar, escribir, hacer recortes, todo eso. ¿Por qué quisiste hacer un libro donde no fueras tú contando todo y el lector como un sujeto pasivo, interiorizando lo que tú quieres decir, sino que era un libro como para intervenir cada uno, como un diario? Algo que me encantó a mí cuando nosotros empezamos, que fue sin querer, porque no pensábamos escribir para convertirnos o para convertirme yo en escritora, eso no fue nunca ni remotamente, se los digo, y ustedes los que me conocen saben que así fue, pero cuando ya empecé a entrar en este mundo, ya no quería contar mi historia, porque pues soy bastante habladora,
me gusta hablar mucho de mí. Entonces yo dije, no vamos a contar una historia mía, porque en este caso lo que quería era que las otras personas contaran su historia y yo poder ser la hacedora de escritores, porque el libro así fue, y eso no me lo inventé tampoco yo, fue una persona en la Feria del Libro, en el 2012, un señor que nos regaló inclusive su libro, nos regaló un libro de poemas. El señor hoy debe tener por ahí 130 años, yo creo, era muy mayor, muy grande. El señor llegó con su libro de poemas, intercambiamos el libro, y me dijo, es que ustedes son hacedoras de escritores. Eso me pareció súper bonito. Y sí, eso fue Paola, querer ser hacedoras de escritores, poderle dar a la gente la oportunidad de contar su historia, de poder desahogarse, de poder ir sin límites a contar todo lo que tenemos por dentro. Pues ahora que me haces acordar de un científico maravilloso que todo el mundo conoce, y es Stephen Hawking, y me encantan sus libros de divulgación científica, y en uno de esos dice que si pasáramos el ADN de cada uno de nosotros, nuestra cadena de ADN, que en última se compone de números y letras, y lo convirtiéramos en libros, serían 7 tomos de Harry Potter. O sea, algo así, como que cada uno de nosotros cuando va por la calle es 7 libros de Harry Potter. Entonces, eso me encanta. Entonces sí. somos historias, y además este camino que abriste de que la gente tuviera un diario de viaje en el que pudiera expresar parte de su historia. ¿Por qué crees que es importante que cada persona hiciera este ejercicio y que incluso a los niños les enseñaran a llevar una memoria de su propia historia, así sea corta? Porque todos tenemos una historia, y no una, tenemos muchísimas historias que contar. Y yo diría lo más triste, porque sí es triste, que muchas personas ni siquiera saben que tienen una historia. Y para mí fue eso, fue como ese abrirme a pensar que poder ser yo quien ayude a las personas a que liberen su historia, como lo dice la canción se llama ¿Cuál es tu historia? Y ya está en Spotify, valga la publicidad política, ya está en Spotify, es correcto. Y esa canción es mi propósito de vida, y es poderle ayudar precisamente, ¿no?, a liberar. Y qué mejor que liberar su historia a través de preguntas, porque muchas veces podemos ir nosotros podemos ir a diferentes lugares para que nos ayuden a mejorarnos, pero cuando nos preguntan, y eso lo hacen muchísimas, obviamente los psicólogos, los coach y bueno, muchísimas de las personas que trabajan en esto, este es como una especie de libro que las personas, teniendo el libro solos, pues pueden entrarse a preguntar. Y precisamente cuando nosotros escribimos, nos escribimos. Cuando nosotros leemos, nos leemos. Y esa es mi invitación. En este otro libro que tengo aquí se llama La historia que Storytelling nunca contó. ¿Qué es lo que el storytelling no contó? ¿Qué es lo que storytelling no contó? Yo me imaginé al storytelling, primero voy a decirles qué es el storytelling, porque sé que muchas personas no saben qué es el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias. Este storytelling nació como nombre desde el mercadeo, en marketing, porque todo lo que nosotros vemos en comerciales, en libros, en pinturas, bueno, en todo, tiene storytelling y se hace con una estructura. Cuando yo empecé a estudiar el storytelling ya con estructura, lo vimos inclusive en tus talleres que vimos en la pandemia, durante la pandemia yo estuve con Paola en brunch de letras, ¿sí? Era así como se llama, ¿no? Y allí también vimos mucho del storytelling, entonces yo me quise entrar a conocer el storytelling y me di cuenta que yo, desde que trabajaba en Warner y mucho antes, por aquí están 2 personas con las que yo trabajé hace algunos años, no vamos a decir cuántos, pero muchos, y ya trabajaba con historias, hacíamos storytelling, y yo les voy a decir un ejemplo. Visitábamos con los chicles sin azúcar y les contábamos una historia a los odontólogos, una historia real, una historia que es fundamentada científicamente, pero que se hace de una manera bonita, adornada, con magia, para que lleguemos a los demás. Eso es storytelling. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, dije, bueno, ¿y quién sería el storytelling? ¿Qué hubiera pasado cuando el storytelling era chiquito? Porque pues él nació en algún momento, ¿no?
Y lo que hice fue esa historia que él nunca contó, yo la conté, me inventé una historia del storytelling y por eso hice un práctico viaje de aprendizaje, porque el libro los invita a crear sus propias historias. Primero va la historia del storytelling y después ya cómo crear historias. Les quiero decir que cuando yo me pongo a ver el libro, a leerlo, dije, bueno, es que no me quedé, fue con nada, pero con nada. O sea, en ese libro lo cogen y ahí pueden hacer todas las historias que quieran crear, porque no es solamente una. Ahorita hace un momento me estabas diciendo que no importa la profesión, aquí me imagino, quién sabe qué profesiones tenemos, un montón. Muchas. No importa la profesión, es importante saber contar historias. En la arquitectura tiene que contar historias de los edificios, de las calles, de los museos. La ingeniería tiene que contar historias, el derecho cuenta historias. Imagínense qué importante contar bien la historia del cliente, culpable o no, etcétera. Todas las profesiones deben contar historias. ¿Debería existir de pronto en las universidades una cátedra de narración, de narrativa? Total, y por aquí hay una persona con la que me leyó el libro durante 3 veces, el de la histeria, que todavía no hemos llegado allá, y con Luz Ángela, ella trabaja en universidades, y yo le decía, ya estamos entrando a trabajar, dando, no la historia que Storytelling nunca contó, lo utilizo el libro, sino los ingenieros también sabemos contar historias, porque yo sí considero que desde el colegio, Paola, desde el colegio deberían enseñarnos a contar historias. Miren esa magia de nosotros, sea la carrera que quieran, o ni siquiera tienen que tener una carrera. La madre que está en la casa cocinando, pues está contando historias. Y a los hijos también le contamos historias, y a los esposos también, entre los esposos nos contamos historias. Todo tiene una historia detrás. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros tengamos esa herramienta a la mano desde el colegio? Esa es mi intención este año, empezar a trabajar desde el colegio con el tema de las historias. Sobre el contar historias me llegan a la mente 2 ejemplos. Leí hace poco la biografía de Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, y él tiene prohibido que sus equipos de trabajo presenten tablas, barras, informes numéricos. Cada una de las personas que se sientan a la mesa en sus juntas directivas tiene que contar una historia que emocione a los demás. ¿No? Espectacular. Es increíble. Y segundo, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, portugués, su abuelo no sabía leer ni escribir, cuidaba cerdos en Aciñaga, en la provincia de Ribatejo, en Portugal. ¿Y por qué 2 generaciones después hay un Premio Nobel de Literatura? Porque ese abuelo llevaba al niño de la mano y le contaba historias. Es el padrino narrativo de José Saramago, entonces nunca se sabe dónde contar historias nos lleve. Totalmente. Eduardo Galeano, que ya murió lamentablemente, escritor, yo digo filósofo, decía que los seres humanos no estamos llenos de átomos, sino que estamos llenos de historias. Y es cierto, porque estamos llenos de historias. Nosotros contamos historias desde pequeñitos, nos cuentan historias desde pequeños y empezamos. Un niño cuenta historias todo el tiempo, un niño está contando a ti, mira mamá que y yo llegué y tú me subí, me bajé y te está contando. Eso empieza a cambiar con la edad y nos frenamos y cerramos el tema, todo esto empieza a cambiar y a volverlo más estructurados, y entonces si es ingeniero, porque es que la ingeniería, y si es médico, y si es odontólogo, y si es lo que sea, y definitivamente, yo creo que eso ha cambiado, lo hablábamos ahorita, sí ha habido un cambio, y ya hoy en día nos vamos más hacia contar historias, y por eso el storytelling ha llegado a ocupar un lugar muy importante en nuestra historia. Y yo creo que también las universidades taran mucho las facultades de contar historia. Yo tengo alumnos de todas las carreras y yo noto ciertas carreras que no voy a mencionar. Por ejemplo, los arquitectos son fantásticos para escribir, así no lo hayan hecho nunca, porque ellos se tienen que enfrentar a un plano vacío y vender un proyecto y tienen que enfrentar ese nerviosismo de tener un plano blanco y empezar a establecer líneas, trazos. Entonces los arquitectos son buenísimos para escribir, pero hay 2 profesiones que he tenido de alumnos donde sistemáticamente
No pueden contar nada porque les han enseñado que tienen que citar, son citadores profesionales. Entonces, si ya lo dijo Aristóteles, si ya lo dijo Sócrates, si ya lo dijo Michel Foucault, si ya lo dijeron todos esos, ¿yo qué tengo que decir? Si ya todo está dicho, y son repetidores de historias y son citadores profesionales, pero les cuesta mucho trabajo o salir de un lenguaje muy acartonado, Cierto. o contar lo que tengan que contar. Entonces también la universidad crea unas taras. Creo que esto es para todo el mundo. Es para todo el mundo y por eso, volvemos a lo que hablábamos ahorita, por eso es tan importante entrar allí para poder educar, finalmente educar, que nos enfoquemos en contar historias. Es que es simplemente eso, es contar historias. Nosotros contamos historias todo el tiempo. Miren, un pintor, ¿qué hace? Cuenta historias. Yo siempre, bueno, aquí está Frida Kahlo. Frida Kahlo es mi personaje favorito, uno de mis personajes favoritos. Y Frida me encanta porque es una storyteller con patas. Yo digo que ella, cuando ella caminaba, le decían, ella contaba historias cuando llegaba a un sitio. Ella llegaba sonando, clac, 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 clac. Bueno, a mí también me encanta. Hoy, porque me quité las pulseras, estoy con solo una mariposa grande. Y ella llegaba contando historias y era increíble, ¿no? Y eso, a mí, es que ¿saben por qué lo digo? Porque hay personas que me dicen, pero si yo quiero pintar, pues yo no voy a escribir. Le digo, pero es que ya estás pintando y estás contando una historia. Una amiga en estos días me estaba diciendo, es que yo no soy como vos que escribís, quiero pintar pájaros. Le dije, bueno, y eso es, pues pinta pájaros y ya, estás contando historias. Bueno, y aquí escribiste un libro en compañía de otras mujeres, 15 puntos de vista sobre Una misma liderazgo, líderes que inspiran, mujeres inspirando a mujeres. Cuéntanos de este libro. Ese fue un proyecto muy bonito porque durante la pandemia yo entré a una aplicación que se llama Clubhouse. Y yo sé que mis amigas están muy celosas de Clubhouse porque me perdieron, miren, ahí están todas, ¿sí ven? Que me perdieron, ellas me decían que yo no hablaba sino de Clubhouse, todavía un poquito, pero obviamente eso ha cambiado porque ya no estamos en pandemia y la verdad que me ha dejado muchísimo. Y una de las cosas que me dejó fue conocer un grupo de personas. El que lidera el proyecto es un mexicano, él es el que tiene todo este grupo de líderes que inspiran desde México. Son, imagínate, Paola, son más de 250 escritores, son 20 libros más o menos, y estamos allí en grupos de 15, contando historias, contando esa historia para una sola disciplina, pero con puntos de vista diferentes. O sea, uno leer este libro y ver que, hablando de lo mismo, cómo puede cambiar cada mirada, eso nos pasa, ¿no? Hay un tema y tú piensan diferente. Así de pronto hay algo similar, hay una diferencia grandísima. Entonces este libro ha sido muy bonito porque precisamente ahí están todas esas miradas de nosotros. ¿Qué escribí yo ahí? Yo quise llevar el taller que tengo yo de los 7 pasos para ayudarle a las personas a crear sus historias, a liberarlas. Y mi capítulo se llama Libera tu historia, el mundo la necesita. Porque la necesitan. Definitivamente nuestra historia. Por eso no es bueno guardárnosla, por eso es bueno ponerla al público, que las personas conozcan nuestra historia y no tiene que ser escrita. Ojalá, qué rico que pudiéramos escribir porque la escritura, pues que lo diga Paola que da clases, nos libera muchísimo. Pero bueno, no, pues pintando, no sé, teniendo también a través de las matas, como tengo por aquí una amiga que trabaja con matas y cómo se hace esa creación también, ¿no? Con los terrarios es que se llama. Cada uno encuentra su manera de crear para liberar y para compartir. Y para las personas que hoy están aquí reunidas preguntándose, bueno, ¿y cuáles son esas técnicas? Pues tienen que leer todos los libros, pero danos tres consejos para liberar la historia. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una pausa. Si nosotros no paramos en este mundo, siempre ha sido así, ¿no? Dicen hoy no, y antes también. Lo que pasa es que hoy está más acelerado y eso es una realidad. Pero si no paramos y hacemos esa pausa, esa respiración, soy bastante acelerada, me toca respirar bastante a menudo, pero eso lo hago hoy mucho más consciente. Entonces, parar es lo primero, Paola. Lo segundo es
desde allí, cuando nosotros nos detenemos, hacemos un escaneo general de nosotros. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? No estoy tan bien. ¿Qué tengo que mejorar? Y es como hacer ese nivel, como a nivelar, ¿no? Para arriba, para abajo. Esa es la segunda. Y la tercera es entender que tenemos que tranquilizarnos con lo que encontramos, porque podemos de pronto no encontrar cosas tan bien y no tenemos que mortificarnos, ¿no? Ahora sí es que ya no tengo nada que hacer, esta plática se perdió, ya, y te empiezas a contar una cantidad de historias que no te van a ayudar para nada. Por eso hay que tener mucho cuidado en la historia que nos contamos. ¿Qué historia nos contamos nosotros? Creo que eso hay muchísimo más detrás, pero esas tres cosas me parecen muy importantes. Eso que dices de la historia que nos contamos es clave. Les recomiendo un libro de un escritor británico fantástico que se llama Matt Haig. Ojalá algún día podamos tenerlo aquí en Cali, en la Feria del Libro. Y él escribió muchos libros, pero uno de esos se los recomiendo y se llama Razones para seguir viviendo, donde él cuenta cómo es ser una persona depresiva crónica. Y uno cree que es un libro para depresivos. No, debería leerlo todo el mundo, porque cuenta, no desde el punto de vista del psicólogo, del psiquiatra, del farmacéutico, sino de alguien que vive 100% con ganas de no vivir y tiene una esposa que lo ama y una vida feliz y un trabajo increíble, y aún así está deprimido crónico, pero crónico patológico, al límite, y nunca se curará. Entonces, él decide escribir un libro para contar cómo se siente vivir allí adentro, y además dice que todo bache en la vida, un divorcio, la muerte de los padres, la pérdida de un hijo, la pérdida de un empleo, todo bache en la vida es en realidad un bache en el relato. Y que cuando recomponemos el relato, se establece una especie de puente que permite pasar del otro lado y seguir. Qué bonita manera de verlo. Me encanta. Un problema no es un problema, es un bache en el relato. Eso le permite a uno como verlo de una manera más optimista, ¿no? Storytelling. Precisamente. Se llama Razones para seguir viviendo. Está muy bien. Bueno, y vamos a llegar a la histeria, palabra malentendida a través de los tiempos. Ay, mal querida, malinterpretada además. ¿Qué es la palabra histeria para ti y por qué la elegiste como título del libro? Para mí la histeria es parte de la vida. Creo que es algo que todos tenemos, así no queramos creer, hombres y mujeres. Hay un capítulo dedicado a la histeria masculina. Y por aquí hay dos personas que ya las vi, hermanos además, que me dieron… ¿Histéricos? Todos somos histéricos. manejamos una histeria. Y él, que por ahí está, no sé, no lo veo, pero por ahí está, Alejo me dijo, Adri, ¿por qué no vos que escribís sobre la histeria, ustedes que son tan histéricas? Así me dijo. Y la hermana, que también está aquí, me dijo, en algún momento que estábamos hablando, ¿por qué no hablábamos de la… Me dijo, mira que la histeria, no sé, mencionamos y hablamos, le dije, bueno. Y además a mí, cada vez que yo escribía historia, que la escribo, pues ya se imaginarán cuánto, me salía histeria. Y yo dije, bueno, mensaje divino, a ver, vamos a escribir. O sea, ¿te equivocabas al escribirla? No, el corrector me ponía histeria, el solito, se equivocaba el universo. Se equivocaba y salía histeria. Entonces fue algo muy bonito porque así empecé. Para mí la histeria es eso, Paola, para mí la histeria es parte de la vida, es parte de todo lo que nosotros vivimos todos los días. Por eso yo hablo que vamos entre historias e histerias. Y la histeria se manifiesta de diferentes maneras. Lo que pasa es que la histeria, como es conocida para todos, la histeria nació hace muchísimos siglos, según se ha documentado desde los egipcios. Ahí empieza la histeria, pero realmente es un griego el que a través de la palabra icterius, pues dice que la asocia al útero y de ahí viene la histerectomía y bueno, ya ahí viene una historia pues bien complicada. La pobre histeria ha pasado por todo lo que se imaginen, ha sido calificada como monstruo. Los egipcios decían que la histeria, si no era el útero, si nosotros teníamos aquí todo eso y no era saciado,
pues se convertía en histeria precisamente, pero era como, yo me imaginaba cuando lo leí, como el Pac-Man que va como haciendo ñaca, 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 ñaca por acá adentro, así, iba saliendo, y que si no era saciado, o sea, significa que si lo tenían sexo, o menstruación, o sea, ya tenía la menstruación, cualquiera de las cosas pues, que nos liberan a las mujeres, pues se convertía en histeria, a través de la boca, o sea, de la grito, a través de la palabra. Entonces fue muy bonito poder conocer a la histeria desde allí e ir caminando con ella poco a poco. Pero yo me fui más atrás, Paola, porque yo, en este mundo de crear historias, dije, yo no creo que la historia haya nacido solamente ahí con los egipcios. Yo creo que eso empezó antes y me remonté a Adán y Lilith. Adán y Lilith. Y esa historia la vimos nosotras con varias de aquí en un viaje a Turquía. Y ahí nos contó el guía. Y él lo dijo además, ¿tú te imaginas? Éramos 53 en un bus. 53 mujeres, todas mujeres. Y el pobre guía hablaba, allá le paraban bolas 3 o 4. Y yo lo oí que dijo así. Y aquí fueron tirados Adán y Eva. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que tirados aquí? Ahí, por Capadocia. Y dijo después, y además Adán tuvo un amante. Y yo me fui para adelante. En ese momento dije, momentico, que yo voy a escuchar este cuento, esta historia me la tengo que conocer. Y me senté al lado, yo estaba atrás siempre con las que cantábamos y todo eso, me fui para adelante. Y le dije, contame bien esta historia. Y él dijo que, claro, como él es turco, él es lo que quería decir era lover de amante, de mujer, de amor. Entonces ya, ok, no era amante. Pero Adán sí tuvo una mujer antes de Eva, que fue Lilith. Y Lilith, eso está escrito, ¿no? en la Biblia. Y el Lilith fue la primera mujer que fue hecha igual que el hombre. Mujer y hombre, así está en la Biblia. Y resulta que pues empezaron a pelear. Empezaron a discutir ellos dos y Lilith lo abandona y se larga, histérica. Y deja histérico, por supuesto, a Adán. Y ahí pide a Adán auxilio a Jesús, a Dios, y le dice que por favor, pues que le dé una mujer, ¿no? Porque solito ya no se va a quedar. Pero pues ya tiene sus condiciones y ahí es cuando nacemos de la costilla, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y entonces, ¿cuál es tu histeria? ¿Qué querías con este libro? Mi propósito era, obviamente cuando lo escribí, desmitificarla. Era poder llegar a conocerla realmente, a entenderla para saber que primero ya no existe. La histeria ya no, en la línea del tiempo que yo hago al día de hoy, la histeria como enfermedad, porque también pasó por enfermedad, por brujería, por todo, ya hoy en día el 1% de las enfermedades mentales están asociadas a la histeria. Realmente hoy puede haber neurosis, bueno, muchas otras. O sea que científicamente no existe, pero no va a dejar de existir en el léxico nuestro, por lo menos nosotros los que estamos aquí. Así que, pues, conozcámosla, querámosla y aprendamos a vivir con ella y, sobre todo, a dejar vivir. Importante. Bueno, nos cuesta. ¿Hay algún orden para leer estos libros o empezamos con cuál es tu historia y seguimos así como los has venido planteando? Pues mira que no me han hecho esa pregunta, pero no, creo que no hay un orden, no sé los que han leído mis libros que pueden decir. De pronto, hacer el libro de cuál es tu historia les va a despertar, ¿no? A algunos de pronto les va a dar como esa mirada a preguntarse y esa le puede empezar a abrir el camino para poder llegar a otros. Entonces puede hacer que cuál es tu historia los motive a entenderse un poco más y abrir algunos canales que de pronto no han abierto. Ahí puede ser. Pero podría seguir con la histeria, ¿por qué no? Y ya, seguir allá. Lo que pasa es que la del storytelling también nos va a ayudar a crear nuestras historias. No porque las vamos a publicar, pero sí para tenerlas claras, para que nosotros mismos nos entendamos. Como les dije, cuando nosotros leemos, nos leemos. Entonces, leernos nosotros como personas para estar bien simplemente, no importa dónde estemos, pero para poder estar tranquilos. Entonces también está allí. Y el de Libera tu historia, el mundo la necesita, que es el capítulo que además salgo de primera porque
por el nombre, no por nada más. Pero cuando yo abrí el libro, la primera, y yo, ay caramba, mira, de Adriana Cruz. Y lo hice, ahí están los 7 pasos de mi taller. Entonces, como que todos los libros tienen un poquito de mi historia. Pero el libro es simplemente un formato Tal cual. de la manera en la que cuentas las historias. Aquí nos has mostrado que tienes una canción y que está en Spotify, es otro formato. Pero también los talleres, los conversatorios, las charlas, llegan a empresas, llegan a líderes, llegan a personas comunes y corrientes. Cuéntanos de esa faceta. Definitivamente como tú lo dijiste, cuando nos metemos en este mundo como que no hay límite, como que no podemos parar. Claro, cuando yo empecé a escribir, también se me abrió esa ventana de llegar a ir más allá. ¿Por qué? Porque el libro de ¿Cuál es tu historia? Y no lo van a negar muchas de las personas que compraron el libro, como son preguntas abiertas, pues no empezaban a hacerlo. Yo como al año les pregunta incómoda para mí, no para ellas, pero para mí sí, porque yo no quería escuchar lo que iba a escuchar. ¿Ya empezaste? No. Y yo, ok, bueno, ya sé que no. Y empecé a pensar en tener un taller que acompañara el libro. Y así empezó. Y ya hay muchas de aquí que han hecho el taller y muchos, dos creo, sí, estos dositos de aquí. Pero bueno, en la empresa sí hemos trabajado mucho con hombres y mujeres y la dinámica es muy bonita porque a los hombres les cuesta un poco más, es la realidad. Y además cuando hablas de historias, yo creo que los hombres se imaginan Hilary, Heidi en la pradera, ¿no? Ay, vamos a contar historias. Y eso es lo que se imaginan y resulta que, pues no es así. Es algo mucho más allá. Entonces ha sido muy bonito trabajar en universidades, ha sido divino, trabajar con los ingenieros, con Luz Ángela, trabajando. Además, imagínense, ingeniería mecatrónica. Mecatrónica, yo pensé que eso era un chiste inicialmente, hace unos años yo decía, estudia mecatrónica, era como decir, como sí, esa cosa, como cualquier cosa. Pues no, mecatrónica es una carrera bastante estructural y ellos han quedado fascinados con eso. Entonces, cuando yo empecé a ver todo esto, digo, bueno, vamos a empezar a hacer talleres, pero mira que fue muy interesante. El libro mío se empieza a vender en Bogotá. Yo le digo a Tata, a mi socia, le digo, mira, Tata, que se está vendiendo en Bogotá muchísimo. Y esto era venta y venta y venta, pues vamos a Bogotá. Viajamos a Bogotá, fuimos al colegio y resulta que lo tenían, sin saber nosotros, como libro de texto escolar. Eso fue increíble en la clase. ¿Cuál de todos? El de la historia. Como texto escolar, el primero, que fue ese. Y ahí como texto escolar, y la señora, la profesora de español, me dijo, ¿y tú tienes algún taller? Y yo no tenía ningún taller. Pero, como soy regia para contar historias, dije, claro que sí. Claro que sí, lo tengo. Se le tiene. Yo ya había empezado con el de mujeres. Y llegué y en un mes y ya hice ese taller y viajé a Bogotá y así empezaron los talleres a nivel de colegios y ya después obviamente el de empresas. Entonces así nacieron los talleres porque es una manera de poder acompañar a las personas de una manera cercana. A mí me gusta más taller que conferencia. He dado conferencias, pero el taller me acerca. Yo aquí siento que puedo tocarlos cerquita, si yo me puedo parar. Eso me gusta, ¿no? Tener muy cerca a las personas para poder sentirlas, la mirada. Incluso cuando lo hacía a nivel virtual y tú también lo tuviste, no es lo mismo, pero yo casi que me metía por ese huequito del computador así para poder acercarme a las personas, ¿no? Me gusta esa cercanía, entonces así nacen y tener estas herramientas, como tú lo dijiste, eso es una herramienta. Pues qué rico poder tener las herramientas, la canción, los libros, para poder tener los talleres más enriquecidos. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué tienes en el tintero? Que tengo en el tintero. Ya empecé porque el año pasado estuve en Harvard, viajé a Harvard a dictar una conferencia, la idea es volver este año, entonces sí estoy como con el tema de las conferencias, darle un poquito más, de explorar un poco más todo el tema de las conferencias, sin dejar mis talleres, que es la parte que me une al público, pero pues me ha parecido algo bonito que no pensaba que iba a tener, entonces por ahí estoy. Y voy con un quinto libro, precisamente, es un libro de la charla que tuve en Harvard, pues que se llama Los ingenieros también sabemos contar historias. Y cómo las ideas las podemos pasar de la estrategia y de las ideas a la acción.
Entonces estoy como trabajando en todo ese proyecto. Bueno, pues es un camino largo y yo creo que se va ramificando, ¿no? Y van saliendo ramas inesperadas y nuevos brazos del Tal cual. árbol y flores y frutos y quién sabe dónde estaremos en 10 años, en 20 años, en 30 años. ¿Ah? Así que vamos a darle espacio al público, que aquí tú me cuentas que hay familia, hay amigos, hay alumnos, hay ex jefes, hay amigas del alma, hay de todo. Entonces, Amigos de mis seguramente- hijos. Exacto. Está su señora madre con las amigas que llegaron primero que ninguna. Saludo especial. ¿Y quién tiene una pregunta para Adriana? O un comentario, pregunta, lo que quieran. Me pueden corchar. Mi hermana cuando venía para acá me dice, pero bueno, y te van a hacer preguntas. ¿Tú hablas antes con la persona? Y le dije, no, ¿por qué? Es que mis historias, yo hablo de historias, de histerias mías, porque además pues soy el ejemplo para todo esto. ¿Cómo me van a corchar? No me pueden corchar porque yo les voy a siempre a contar algo que vaya muy relacionado a mi historia finalmente, ¿no? Entonces, me gustan las preguntas que digamos que me hacen pensar más, llamaría yo eso, si me hacen como cuestionar, que digo yo, déjame, y es rico. Así que pregunten lo que ¿Quién tiene quieran. la palabra? Les paso el micrófono. O sin micrófono. Por allá, Por Chedecín. acá. Gracias, Un Chedes. aplauso. Gracias. Qué bonito porque mira que Chedes, ya les doy el paso para allá. Chedes es una amiga que conozco a través de una amiga que está al lado de ella, además, Mimilla, y es un grupo que tenemos hace algún tiempo y ha habido una conexión increíble porque Chedes me ha llevado a su mundo, a su historia, a lo que ella hace y ha sido una conexión muy especial y eso me encanta. Gracias por tu comentario, de verdad que lo aprecio muchísimo, mi querida Gloria, Comentario digno de ese corazón. de ese corazón de ella y de su madre Soy fan. también. Yo también, no, más que pregunta, quería como compartir que tu libro, yo soy psicóloga, y utilizo como herramienta para su historia. Y tengo pacientes, digamos, en diferentes países y a todos los mando a Amazon a que compren el libro de Adriana, porque es una manera de conocerse, es una manera de mirarse, una manera de conectarse consigo mismo, que es algo que vemos muy repetitivamente hoy, es personas desconectadas, siempre buscando afuera y resulta que la búsqueda es interna. Tu historia. Entonces, pues quería contarte que también estás llegando a cambiar vidas y a tocar la vida de muchas personas Wow. en todas las partes del mundo y eso también es maravilloso, ¿no? Que no se quede ahí. Así es, gracias Gloria. Qué increíble, aplauso. ¿Tú imaginaste que tu libro iba a ser usado en consulta psicológica? Jamás, que lo digan jamás. Y Toya, aquí están la hermana y la mamá de Tata y nunca pensamos, nosotros eso lo hicimos por jugar. Como bueno, vamos a hacerlo rico y empecemos y vamos a trabajar rico para llegarle a la gente, pero fue como más como un juego, sí, realmente era un juego, sí, que iba a llegarle a mucha gente, pero ya que llegáramos a todo lo que está pasando hoy, para mí fue, yo no digo que increíble de no creerlo, sí increíble de wow, sí, pero yo he sido una persona que pues siempre he creído mucho en mí, aparte de toda la educación que he tenido, y eso me ha ayudado a no parar, porque yo, pues sí, como tú me encantó lo de este escritor, que ya ahora me tienes que recordar el Matt nombre. Haig. ¿Cómo? Matt Haig. Matt Haig, de los baches, increíble porque sí, y como todos tenemos, todos
todos, los seres humanos, porque algunos, tanto para positivo como para negativo, creemos que es que a mí es el único que me pasa. Y al único que me ha pasado y el que estuvo en cualquier cosa que sea terrible, que sea una experiencia dura, pues no son los únicos, para bien o para mal, ¿no? Para bueno o para no tan bueno. Y todas esas historias que vivimos, pues nos van llevando a conocernos más. También esto de los baches, hoy me llegó, ahora se me olvida el nombre, es un español, me llegó a ver si de pronto alguien que está aquí, que fue la que lo mandó, el post, y este hombre decía que él había tenido muchas enfermedades, había perdido un riñón o un pulmón, había perdido un pulmón, le habían operado un riñón, bueno, mejor dicho, pierna, cabeza, o sea, todo. Y él tuvo una mujer en el hospital de 92 años que fue su madre hospitalaria, le llamaba a él, y le cambió la historia. Le hizo un storytelling de su vida y le decía, no es que tú no perdí, tú ganaste un muñón cuando le cortaron la pierna. Ganaste un muñón, miren la diferencia. Y cuando le quitaron el riñón, creo que era en forma de estrella, le dijo, tienes una estrella dentro de ti. Y así, todo se lo fue cambiando y él se creyó el cuento, positivamente. Y hoy es un conferencista y escritor internacional. Se ha podido quedar en el hospital, morirse de tristeza, no por la enfermedad, o quedarse así, ¿no? Tantas personas vemos que es que yo, que es que me duele, que es que no, y que es la enfermedad. Sí, es terrible, no vamos a decir que no. Hay personas que hay personas que la tienen dura, que uno dice, pero ¿por qué todo? Así, ¿en serio? ¿Por qué todo? Pues es increíble, pero ¿cómo salen adelante? Tu historia, Paola, y tengo que decirlo, para mí fue increíble y les recomiendo el libro de Paola. Bueno, son dos, Horóscopo es uno, buenísimo, pero el que más me impactó a mí fue Mi padre y otros accidentes. Es un libro de la historia de Paola con su papá y wow, es una historia muy bonita, voy a decirlo así, dura, pero a mí me conectó muchísimo esa historia tuya. Y te quiero contar una cosa sobre las cosas que empiezan y luego uno no sabe dónde terminan. Una persona compró el libro en el aeropuerto El Dorado, lo leyó en el vuelo, llegó, tuvo una cena, en la cena estaban unos productores de cine. Les dijo, ay, ustedes son productores, a lo mejor les interesa este libro. Y llamaron y compraron la historia para volverla a cine y ahora tenemos de guionista a Fernando Castell. ¡Eso, Paola! ¡Guau! Miren, ahí está. Sí, y Horóscopo, que es otra novela completamente distinta. Totalmente diferente. Que me salió una comedia, después de tanto drama me salió una comedia. Me llamó una persona desconocida, hola, mira, es que quisiera tomarme un café contigo. Y yo le dije, sí, voy de Fondo de Cultura Económico a Planeta, al lado de un café, me senté 5 minutos sin saber quién era, pues resulta que era un corredor de historias. Sí, le habían encomendado buscar historias para presentar a una empresa productora importantísima del esposo de Eva Longoria, y entre muchas historias que los corredores les llevaron, firmaron con Horóscopo, compraron Horóscopo. Entonces, hay 2 novelas caleñas que van a llegar al cine próximamente. Wow, te felicito. Pero uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Sabe dónde termina. Y Paola ha hecho un camino muy bonito. Yo la entrevisté, algunos la vieron en los live que estuve haciendo, que hago todavía, pero ya no tan intensamente como hacía en la pandemia, por supuesto, por obvias razones. Y Paola fue una de las personas que entrevisté y nos enfocamos más en Mi padre y otros accidentes, porque realmente es un libro que vale la pena leer, de una historia y muy bien contada, además, y por eso pues estás ya en este paso. A mí me encantó algo que te pasó a ti, pero que no te pasó. Algunas cosas nos pasan, otras las buscamos. Yo creo que fue parte de esa magia que a veces sucede, pero pues que logró Paola, que fue entrevistar a Javier Moro. Hace poco en el Hey Festival tuvimos la oportunidad de estar con Javier Moro y Paola a la semana siguiente estuvo entrevistando en Bogotá a Javier Moro. Javier Moro es el de muchos libros, Pasión India, bueno, son muchos. Y el que nos estábamos leyendo, el del Hey Festival, ahora en Cartagena, es el Nos quieren muertos. Nos quieren muertos. Nos están matando también podría ser fácilmente, pero no. Se llama Nos quieren muertos, pero fácilmente podría ser. Así es.
Y ese libro yo no me lo quise leer, Paola, en un principio, era el libro del club de lectura que tenemos con unas amigas, que también están aquí, por supuesto, y dijimos, Nos quieren muertos, de Javier Moro. Yo no mejor dicho, que yo estaba más elevada, quién sabe en qué estaba pensando. Javier Moro, y con eso dije, listo, voy. Cuando empiezo a leer la historia de Leopoldo López de Venezuela, y yo no me lo voy a leer. Inmediatamente salta a mí, no, así no me lo voy a leer. Yo no me lo voy a leer, pero me leo por ahí un resumen y ya. Y empiezo a leer este libro porque yo dije, no soy capaz de llegar al club sin haberlo leído. ¡Wow! ¡Qué historia! ¿Cómo fue esa entrevista, Paola? Que estamos entrevistándonos. Si ven, es un conversatorio, por eso dije. No, pues Javier Moro, y yo creo que es un libro que todo colombiano debe leer. Estoy de acuerdo. Yo incluso escribí una columna en El País titulada El spoiler del apocalipsis. Es un spoiler. Cuando uno va leyendo, uno inmediatamente va conectando con el caso colombiano. Es imposible no ver las similitudes, el calco, el plan, y además, yo le preguntaba a él, pudo haber sido un artículo de 800 páginas, un artículo periodístico con datos, fechas, y lo que pasó en Venezuela y el sistema político pudo haber sido aburridísimo, como esos periodistas que hacen artículos largos y los llaman novela, pero pues es tediosos. Tedioso. No, Javier Moro tiene todas las herramientas del novelista. Entonces, cuenta una historia realmente. Cuenta una historia apasionante, pero basada en no basada, de la vida real. De la vida real. Pero se nutrió con más de 500 entrevistas, pasó años entrevistando decenas de personas involucradas en la historia, recreó la situación de Venezuela en los últimos 25 años, es un trabajo descomunal el que Increíble. hace. Y yo no sé, pero yo lloraba en cada capítulo porque era tan conmovedor, y la conclusión que saca al final de lo que pasó con Venezuela, creo que los colombianos debemos hacernos el favor de leerlo. Y yo les voy a decir algo, como cada persona tiene como lo dije ahora, una forma de conexión con todo lo que vemos, yo tuve que hacer algo diferente, yo me tuve que salir de la historia y pensar que eso era mentira, para poder leerlo, porque si no, no hubiera sido capaz de leerlo. Y me salí y me creí que eso no era verdad. Ya después que fui al Hay Festival y me senté aunque uno se sienta con Javier Moro realmente, y Javier Moro te cuenta historias, es fantástico, es una cosa increíble hablar con él. Entonces él hablaba y yo seguía pensando que era un cuentico. No era tan cuentico, pues es lo que pasó con Leopoldo López, su historia durísima y cómo salen de Venezuela. Y me encantó algo que dijo Javier Moro para cerrar este capítulo de Javier. Él dijo algo que a mí me gustó muchísimo durante la presentación de él en Cartagena, porque a Leopoldo López, que estuvo en la cárcel, iba a estar 14 años, pero estuvo realmente 7 años, porque se voló, y a él decían que por qué se había volado. Todavía alguien del público inclusive dijo que como que por qué tenía que haberse ido y no se quedó a seguir luchando. Y dijo algo divino, divino. Dijo, a un héroe no se le puede pedir algo tan grande como la vida. Y dije, wow, esto es un sabio, una persona que… Sí, un contador de historias. Un contador de historias. Y dijo otra frase espectacular, porque le preguntaron pues si era español, ¿qué le importa una historia en Venezuela? Sí. Entonces él dijo, nuestra patria es la lengua, nuestra lengua española, entonces cuando yo voy a la China, salgo de la galaxia, pero cuando voy a América Latina, cambio de habitación dentro de la misma casa. Ay, divino, Merice. Entonces, qué bella la conexión que tenemos con nuestra lengua, con nuestro idioma. Divina. Tenemos un enorme regalo, y es poder ir por un continente entero sin cambiar de código verbal, y eso es extraordinario. Nos une, tal cual, es la unión que hay. Y fue muy bonito realmente poder estar en el Hay Festival y llevar a 14 personas con una amiga que tenemos una empresa de viajes, y ha sido súper bonito esa conexión de unirnos por cosas de la vida, solamente mujeres, porque no era la intención, no es la intención, han ido hombres de hecho, pero pues sí, definitivamente ha sido más de mujeres. Y aquí nos fuimos, aquí fueron 4 hombres al Hay Festival, mira. Nos fuimos con 4 hombres y 12 mujeres. Y fue muy bonito porque cuando nos reuníamos, el escuchar a cada uno
cómo lee lo que escucha. Y es tan diferente que es increíble, ¿no? Cómo cada uno, no, mira, yo escuché esto, no, yo escuché esto, y cómo nos vamos entrelazando y tejiendo realmente una historia de todo eso, y por eso es importante permitirnos escuchar. También estuvo Julia Navarro con una historia bien contada. También algo súper diferente. De los dos fue algo muy diferente de lo que ellos escriben, porque la historia bien contada es como su historia, es la historia de ella, y ella siempre había escrito libros de historia muy parecidos a Javier Moro, en el que son historias noveladas y novelas históricas, pues, y en esta no. Y es una historia de sacar a la mujer como de la oscuridad que han estado algunas, pero sin dejar al lado los hombres. Entonces ella es esa invitación que hace. Y una amiga me acuerdo que me dijo, ay Adriana, pero tener que ver historias de otra vez como de feminismo, porque nos asusta un poco, ¿no? Hablar del feminismo que no nos gusta, que se vuelve ya como en contra de los hombres y no es lo que queremos. Y escuchar a Julia también es que por eso es bueno darnos las oportunidades, porque nos dimos cuenta que ella habla de algo muy bonito que es el feminismo clásico, el que todos queremos. Yo la entrevisté en el LGI Festival y ella dice que en este libro cuenta la historia de muchas mujeres que fueron como la gran mujer detrás del gran hombre, o tal sea, cual. la mujer que estaba atrás. Entonces ella revisita la historia para traer a la mujer y mostrarlas como las estrategas que fueron, las guerreras que fueron, las asesinas que fueron, las políticas que fueron, las monjas, ese consejeras capítulo. que fueron, es decir, como traerlas de atrás adelante, porque ella dice la historia está escrito por los dos, y entonces no era la intención de poner el foco solo sobre la mujer y borrar como el personaje histórico hombre, sino hacerle justicia a esas mujeres para ponerlas de tú a tú con quienes crearon los grandes procesos que son los dos. Los dos creamos Los dos. y seguimos creando las historias, y por eso, pues imagínense, yo en mi casa tengo, y tú también, Paola, 2 hijos, y marido y perro, hombre. Hombres, sí. Y los dos han sido hombres, además. El anterior, Bongo, y ahora Simón, que es totalmente desquiciado mental, histérico, total, hombres. Así que definitivamente construir la historia, como lo acabas de decir, de la mano. Por eso me ha gustado mucho poder escribir este último libro de la histeria y hablar de la histeria masculina. A mí no me gusta hablar en modo de ofender, para nada, porque no es la intención de ninguno de mis libros, de hecho, ni mi intención de ser. Obviamente a ratos uno ofende, obvio, pero no es la intención. Entonces en el libro, cuando hablo de la histeria masculina, es porque realmente hay una historia, y eso es ya en la parte más nueva, más moderna, pero estoy hablando pues de Freud, ¿no? Moderna desde ahí, que ya empiezan a hablar de la histeria masculina, y en el libro de Virginia Woolf aparece la palabra histérico por un hombre, que es cuando él viene de la guerra, y ahí empiezan los hombres a tener situaciones histéricas, porque no saben controlar, porque eso es, ¿no? La histeria finalmente, no control de emociones, y por eso me encanta seguir hablando de la histeria, porque es cómo aprender nosotros a manejar nuestras locas emociones. Y para bien, y también lo digo siempre, ¿no? La histeria tiene una parte positiva y también tiene una parte negativa, como todo en la vida. Yo creo que si nosotros vemos eso de poderlo llevar siempre al centro, de saber que positivamente, y hablo como nombre, la histeria, porque como dije, no se va a ir porque queramos, no como enfermedad ni como nada más, pero sí poderla tener como para tener esa pasión, como ese empuje. Y esa es la parte positiva. Y la negativa, pues es obviamente el descontrol. Cuando ya no hay control, pues ahí sí la histeria nos lleva a lugares que no queremos estar. Bueno, y entonces me parece muy lindo como esta charla ha ido de los libros, de escribirlos a leerlos. Por lo general las políticas de los gobiernos, de los ministerios, están encaminados a elevar los niveles de lectura.
Y la cifra, ya leemos 1.5, 2.5, 3.2, las más recientes cifras de la Cámara Colombiana del Libro indican que ya los colombianos leen per cápita más de 3 libros, 3,5 creo que es. Entonces la cifra es como la preocupación gubernamental, cómo afectar esa cifra, cómo hacerla subir, las políticas para la cifra. Cuando realmente leer y escribir vendrían siendo como las dos ruedas de una bicicleta. Si tú escribes, lees, si lees, escribes, leer y escribir, como las dos cosas las podemos cultivar desde la infancia. A los niños no les debería ser arrebatada la escritura y la lectura, porque a veces se les llama a leer, se les califica a leer, pero se les arranca la escritura. Y mucha gente dice, la escritura no es para mí, yo no estudié literatura, yo no estudié periodismo, yo no tengo autoridad. ¿Qué tengo yo para contar? Mi historia, yo no soy Santiago Gamboa, yo no soy Mario Mendoza, yo no soy un escritor. Y esa inhibición primero le hace daño a las personas porque escribir no tiene contraindicaciones y escribir incluso puede hacer que resolvamos los baches del relato de los que hablaba Matt Haig, entonces es terapéutico escribir. Ya con eso hay una ganancia básica y de ahí en adelante muchas cosas. Así que ojalá que nadie salga de esta charla hoy sin haber recibido este ejemplo que nos da Adriana de cómo leer y escribir son el yin y el yang, tienen todo lo bueno que aportarnos, no tienen contraindicaciones, cualquier persona lo puede hacer, no necesariamente para publicar, sino para uno mismo, leer y escribir, y gracias por recordarnos eso. Total, mira Paola, algo bien importante es que yo hablaba en los 7 pasos, que es además el método que me encontré desde el storytelling, y el segundo paso es conectar con nuestra esencia. Y a nosotros se nos olvida, no a todos, ¿no? Algunos, que nacimos escribiendo. Bueno, no nacimos, ¿no? Pero aprendimos a escribir a cierta edad. Y se nos olvida que todos escribimos. Todos tuvimos que, escribimos todo el tiempo. ¿Hay alguien aquí que no sepa escribir? Creo que todos. Todos. Y es increíble cómo se nos olvida que ahí lo tenemos, ahí está. Entonces, el escribir así sea cosas corticas, llena esos baches, esos espacios que vamos dejando y pues a mí me mantiene muy feliz realmente y espero que poder compartir, ¿no? Eso es lo que yo pretendo siempre cuando hablo y con todo esto que hago es como contagiar, eso es lo que yo quiero, lo que yo pretendo siempre es poder contagiar a la gente y decir, sí se puede, sí puede que no como yo, no es como nadie porque nadie es igual al otro, a tu manera lo puedes hacer. Aquí está el próximo Saramago. O aquí puede estar también el Saramago y por acá también, por supuesto, pero uno no sabe dónde puede ser. Así que sí, definitivamente ha sido un camino muy, muy bonito. Y unirme además en muchísimas cosas con los amigos. Yo escribir una canción, Paola, que fue durante la pandemia, al igual que el libro de Líderes que Inspiran, que ahí fue cuando empezó esa historia, y la letra de la canción que escribo una carta para una amiga que salía de un retiro espiritual y nadie le iba a mandar cartas. Yo casi me muero del pesar y solamente 2 o 3 amigas le mandamos carta. Y yo le mandé esa canción que escucharon la al principio, pero cuando empecé a compartir la canción, las amigas me empezaron a decir, ¿me estás hablando a mí? Y dije, wow, es que sí, ese es mi propósito. Y ahí fue cuando le dije a Dlue, se llama el cantante, y Dlue me dijo, listo, yo no pude creerlo, él es cantante profesional, él tiene página, me dijo, yo te la compongo musicalmente, y en una semana me tenía la canción, y yo, ¿qué? Estábamos en pandemia, yo creo que es que la pandemia nos ayudó mucho para eso, que nos daba tiempo, pero para las cosas, y a la semana, canción, y yo, no, pero me dijo, pero está muy corta, me invitó a la segunda parte, y yo la uní con el plan de viajes, y por eso termina apagaron el aire, ¿cierto? Yo también estoy cocinada. Sí, yo no sé por qué apagaron el aire. Y termina con si no vas, nunca lo sabrás. Así termina la canción. Y bueno, no termina exactamente con eso, sino la segunda parte. Y el si no vas, nunca lo sabrás es una invitación que no solamente es con viajes reales,
montarse en un avión o en un carro o en un ferry, sino de si no vas a tu interior, si no te conoces, si no conectas con tu esencia, pues nunca vas a saber realmente qué es lo que pasa contigo. Eso es. Bueno, pues es muy grave no saber cuál es tu historia. O no haber- Así que gracias por entregar estas herramientas para que la gente la descubra, todos lo descubramos. Escribir es fijar. Entonces, quien escribe, fija como creando palancas y botones que amplifican nuestra cuarto de máquinas y nos permiten hacer cosas con la vida. Entonces, pues gracias por esta sesión, por invitarme. Me siento muy honrada de poder presentar tus libros y conversar contigo. Me uno a las palabras de felicitación de todos tus amigos de cómo tus libros están siendo usados en terapia, cómo has llegado a dar conferencias en Harvard, cómo tienes ya cosas nuevas en el tintero y quién sabe dentro de 10 años qué más ramas hayan Una brotado película. de este arte. Ojalá. Ya me sonó, ya me sonó. Ya me sonó. ¿Pregunta? Gracias. América. Ya que ustedes tienen la oportunidad de tener pues, conversaciones con los estudiantes, con los colegios, yo les voy a hacer una sugerencia. Que vayan y les digan tanto a las directivas, ¿no? Que les pongan la tarea del estudio, de leer el libro, porque es que en mi época ponían la tarea de leer el libro, pero vaya que usted no lo lee, el castigo y todo eso. Entonces, yo personalmente, yo quería empezar a leer libros y los leo. El único que me pude leer un poco fue García Márquez con sus 6 años de soledad, que pues tiene muchas anécdotas y muchas cosas locas como soy yo. Entonces, pero yo veo que todo el tiempo sigue. Ya pasaban la época de mis hijos y también eran la misma tarea. Estudie o haga, o se conseguían el resumen para ir hacia la chambonada a presentar la tarea y el entonces por eso es que con nosotros no leemos, porque la lectura nos la han puesto es como castigo. Eso ha cambiado un poco. Pero sigue siendo, sí. Un poquito. Pero sigue Pero buena recomendación es que vayamos y Nunca la lectura como castigo, sí. no como castigo, sino como invitación a seguir. Rubén. Adriana, tú en toda la charla, estoy escuchando muy atentamente que fue muy bueno. He visto claramente que se hace un énfasis muy especial en la superación personal y el conocimiento de uno a través del storytelling. Pero no he visto ninguna mención, y no te estoy corchando, sino que estoy preguntando. No he visto ninguna mención de cómo el storytelling sirve de herramienta Buenísimo. para poder lograr los objetivos que uno tiene, profesionales o personales. Te pongo un ejemplo. Una persona en posición de líder puede necesitar claramente transmitir una historia a sus seguidores para que trabajen y sean liderados hacia el objetivo que tiene como compañía, por ejemplo. Total. Y eso no lo he visto como mención, el énfasis se pone en la parte personal y el conocimiento personal, que es válido. Pero ¿por qué es eso? Pero mira que el storytelling, y es totalmente cierto, muchísimas gracias Rubén, el storytelling empieza por la historia personal, porque si no, no hay storytelling. Si nosotros no empezamos trabajando en la historia personal, en conocer cómo es, qué me está pasando a mí, por lo menos parar y decir, bueno, ¿en qué punto estoy? Por eso lo mencioné yo, ¿en dónde estoy? ¿Cómo estoy parado? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? Para desde allí poder contarte una buena historia para poder invitar a otros a contar historias. Eso lo hacía Steve Jobs. Steve Jobs de alguna manera se conoció, a él le costó un poquito de trabajo, pero de alguna manera él cuando lo sacan de la empresa, él para y él dice, wow, espérate un momentico que aquí como que esto pasó algo, bueno, pasan unos años, pero empieza a conocer más de storytelling y de crear historias y empieza a estudiarse más él para poder llegar a la empresa
a, obviamente, invitar a su equipo, a sus equipos, a contar historias. Y eso es lo que hoy tenemos, porque él se murió, pero pues Apple no se ha muerto. Y nada de lo que es él. Entonces, esa mirada es muy cierta, pero empieza por allí. Como no nos enfocamos tanto en el storytelling, porque pues no era el enfoque de hoy, era más como contar un poco de todos los libros, enfocados en la histeria, que era como la invitada en especial, pero el storytelling, que me encantaría dar un taller, una conferencia completica de storytelling, porque tienes toda la razón. El storytelling es una herramienta, sobre todo mira que ahorita en la era de tanto cambio que tenemos, aunque pues no solamente es ahora, pero tenemos muchísimos cambios en las empresas, el storytelling es una herramienta fantástica para invitar a las personas a crear historias diferentes. Y cómo a través de ese storytelling conectan a las personas, le dicen, bueno, ¿tú cómo lo harías? ¿Y tú cómo lo harías? ¿Y tú cómo lo harías? Ahí está el storytelling. ¿Cómo lo harías? Pero primero tienen que conocerse. Por eso mi trabajo es allí. Mi trabajo es en entrar a las empresas a decirles, ok, el propósito de la empresa como gerente general, como el director, es este. Pero ¿qué pasa si en ese, y tú lo decías también, nos unimos, es como un engranaje, ¿no? Y si las piezas están sueltas, y si en todo este mundo que tenemos en empresarial y llega un cambio, y hay unas personas que no van, que no pueden, pues hay que empezar por allí. Por eso el escaneo. Primero conocerse, el storytelling personal, y así empieza todo el storytelling. Primero, ¿cómo estoy yo? Para poder ahí sí conectar con el otro. Libera tu historia, el mundo la necesita. Para mí ese es un tema que trabajo mucho yo, porque también es parte del storytelling, de trabajarme para poder invitar a otros. Y depende de otros cuál sea. Tu metro cuadrado o en una empresa como líder, pues imagínense ya tener a cargo una cantidad de personas donde yo voy a poder invitarlos a que conectemos con esa historia de cómo lo harías, el tú, cómo lo harías. Y eso va uniendo ideas pues, que van a lograr que se puedan hacer cosas fantásticas. Muchas gracias, pero tienes toda la razón. Deberíamos de hacer otra charla de storytelling. Voy a darle a Julieta que habló y después sigue tú, mi amor. Bueno, primero pues quiero felicitarte. Gracias. Es una transformación increíble en tu vida, pero con la misma esencia. Como yo te recuerdo hace, no sé, 30 años. Más, ¿cuántos? 35. Es lo mismo, pero llevado a la enésima potencia. O sea, te quiero felicitar porque veo ese camino que has recorrido y realmente es increíble. Y tengo una pregunta para hacerte y es que me quedé con la duda y con la curiosidad de saber cómo fue que llegaste a Harvard y cómo fue esa experiencia ya con otro tipo de público y aplicando tus herramientas en otro escenario. Sí, eso fue increíble, muy bonito. Pues nuevamente Clubhouse, para mis amigas aquí. Nuevamente Clubhouse, estando en Clubhouse conocí una persona que se llama Roselyn Cabrales, que es una venezolana que trabaja mucho en liderazgo y estrategia, y ella está en Harvard, ella logró entrar a Harvard no es para nada fácil, que te hablan espacios, así es una salita chiquita, eso no tiene, es muy difícil, y ella entró hace algunos años a Harvard, y yo estuve en 2 congresos en Clubhouse virtuales, desde el primer congreso, eso fue a los 4 meses de estar en Clubhouse, me llamaron, Adriana, como esos son salas virtuales, y todavía existe Clubhouse, y son con la voz, y yo pues empecé a participar en las salas, y uno está, o en el público, uno levanta la mano y llega arriba, como al escenario, y es cuando tienen la oportunidad de hablar, y yo empecé a hablar, y bueno, me llamaron y estuve en el primer congreso, y después fue un segundo congreso, y todo muy liderado por ella, y pues con la estrategia de Harvard. Y el tercero, pues ya, fuera de pandemia, ella me volvió a invitar y me dijo, bueno, vamos para Harvard presencial. ¿Te animas a ese tercer congreso? Y yo, pues obvio, oportunidades se presentan calvas y dije, me voy para allá. Fue increíble estar allá, porque pues es que estar en Harvard, ¿no? Entrar desde todo ese ambiente que se siente tan especial. Y fue muy bonito compartir con otras mujeres, todas mujeres, que estábamos en una propuesta
cada una en una propuesta diferente, pero también yo diría que bajo una misma disciplina, ¿no? De querer ayudar, apoyar al mundo de emprendimiento y empresarial, porque esa es la invitación que tenemos nosotros allí, ¿no? El liderazgo a través de poder ayudar a otras personas a que logren hacer lo que quieren. No lo que ven en nosotros simplemente, sino qué quieres tú, qué quieres, qué historia quieres contar. Eso es, así ha sido. Y yo tengo que decir algo antes de pasar aquí con mi esposo, con Guillermo, porque es que, bueno, la historia con Rubén y Julieta, aquí rapidísimo, pero allí nació mi historia empresarial. Yo empecé a trabajar en Warner, que era mi empresa soñada. Yo quería morir en Harvard, en Warner, Lambert, hoy en día no existe. Y Rubén era el gerente general. Y yo llegué a esa empresa y yo era como el sueño alcanzado, era una cosa increíble. Pero la vida te trae sorpresas. Y cuando llegué de luna de miel, pues ya mi puesto no existía. Y mi jefa no fue capaz de darme la noticia y le tocó a Julieta Palao darme la noticia. Y yo me acuerdo entrar, después de haber llorado, no, en ese momento no sabía, no había empezado a llorar, pero yo ya sentía que algo pasaba. Y yo quería morir allí, ¿no? Imagínense para mí lo que fue. Yo no me quería ir, o sea, yo quería ser la ejecutiva de Warner el resto de mi vida. Y entro y Julieta súper nerviosa, y ella súper profesora, o sea, tú eras la gerente de recursos humanos, ¿cierto? Y me dice esa noticia tan tenaz. Lo que yo lloré ese día, creo que no lo he llorado en mi vida entera. Lloré y lloré y lloré. Yo con quien me sentaba lloraba. Y lloraba aquí, lloraba acá, y lloraba acá, y lloraba, con todo el mundo lloraba. Hasta que llegué donde Liliana Congote, mi jefa, que ella ya había hecho, porque es una persona increíble, ya había hecho todo tras ejecutiva, y cuando llegué a hablar con ella ya me tenía empresa, la empresa que tengo hoy. Así fue la historia. Ella ya cuando llegué me dijo, bueno, yo sé que es muy duro, Adriana, pero ella es súper pragmática. O sea, ya no llores más o menos. No, pero no me dijo eso, pero más o menos ya te tengo noticia. Tú me dijiste que algún día querías montar una empresa de eventos, pues te la tengo. Y así empecé el mundo de los eventos y de las historias. El storytelling desde ahí comenzó, de contar historias, obviamente, sin saber que tiene toda esta estructura, porque es que el storytelling realmente no es solamente contar historias y Suena muy así, pero cuando tú entras en este mundo, y por eso me ha gustado entrar a trabajarlo mucho, y lo hago a nivel empresarial, que cambia la historia, obviamente, porque es mucho más estructurado, pero desde ahí empezó. Entonces, pues me encanta verlos aquí, de verdad que ha sido muy bonito tenerlos, porque es una historia pues que ahí nació hace muchos años. Mi amor. Bueno, mi vida no, primero que todo, pues estoy muy orgulloso de verte tan hermosa. De todas las amigas y amigos hablando de ti, porque te lo mereces. Sé que uno de cada detalle, aquí el logo, el diseño, la canción, los 4 libros, Harvard, la pelea para que subieran a Spotify la canción, que todas las amigas te quieran, te admiran, te den orgullo que yo siento. Se me va a regalar el maquillaje. Porque además la fiesta continúa, ¿no? De aquí nos vamos para Mantra. Querido Carlos Mario. No, pero sigue tú. Mi cuñado. También tengo una cruz a cuestas. También tengo una cruz a cuestas. Y no, estoy absolutamente impresionado, Adri, con esa presentación, con esa fluidez. Podrías tener ya un programa de televisión, yo creo. Ya que en serio, esa soltura, esa capacidad de manejo del escenario me tiene absolutamente impactado. Yo que la conozco desde hace... ¿Qué le ha tocado ver lidiar? Pero mira que tenía un comentario que me parece que empecé a, cuando contaste todo lo del storytelling, la historia del storytelling. Y decía Yuval Noah Harari,
que los animales no son, nosotros no somos más inteligentes que ninguno de los otros animales. Y uno dice, ¿cómo así? Pero nosotros nos creemos que tenemos una inteligencia superior y que dominamos a los animales. No. La única diferencia entre los animales y los seres humanos es que empezamos a contar historias. Y eso se remonta a la época del Homo sapiens. Y como empezamos a contar historias, pudimos coordinar y pudimos cooperarnos entre, creo que en el mundo animal, si usted pone a los chimpancés y algunos primates colaboran y trabajan colaborando, 10, 20, 30, hasta 150 creo que es el número. Si tú pones 150 chimpancés o bonobos, se matan y ya no pueden cooperar y trabajar cooperando. El ser humano es capaz de hacerlo en billones por el storytelling, porque todo lo que tenemos es una historia, todo es una historia. La religión está basada en historias, el mundo financiero es una historia, el dinero es una historia, todo es una historia. Interesante esa. Muchas gracias, así es. No estamos llenos de átomos, sino llenos de historias, lo dijo Eduardo Galeano, y es una absoluta realidad. Bueno, pues muchas gracias. En tu historia te abraces y te quieras mucho. Poder perdonar esos tiempos pasados. Que conectes tu esencia y que mires al mundo. Para así persistir y seguir caminando. Tu camino, tu fuerza. Las caídas, la esencia, la debilidad que nos hace humanos. Una historia que se da, una historia por contar. Libera, libera, libera y abraza el pasado que ya fue.